Rommel in the Desert. Un juego que se ha publicado este año en español, publicado por Do It Games, pero que es un juego que originalmente fue publicado en el año 1982 por Columbia Games. Es un juego de bloques de madera que nos va a llevar a la campaña del norte de África en la Segunda Guerra Mundial, a donde Rommel fue uno de los protagonistas destacados. Antes de hablar del juego voy a hablaros un poco de lo que es esta casa, la que ha supuesto esta casa, Columbia Games. Columbia Games es una casa norteamericana que se ha especializado en juegos de bloques de madera. Puede que muchos de vosotros conozcáis los juegos de bloques de madera. Juegos que son bloques, le pones una pegatina y eso hace que tú veas lo que es la unidad y el otro jugador no vea lo que es la unidad. Genera una niebla de guerra de manera automática. Suelen ser juegos no muy complejos, pero hay de todo. Hay complejidades más grandes y más pequeñas. Y Columbia Games fue la casa precursora en este tipo de juegos. Aunque en realidad no fue Columbia Games, sino fue una casa anterior que se llamaba Gamma 2 Games, que fue fundada por Tom Douglas, que fue el fundador también de Columbia Games. De hecho, Gamma 2 Games se convirtió en Columbia Games después. Y Columbia Games durante todos sus años, de hecho es una casa que sigue existiendo a día de hoy, y estamos hablando de una casa que comenzó en los años 80, a principios de los 80 de hecho, porque como he dicho este juego es del 82. Sigue manteniendo este tipo de juegos, y hay juegos muy buenos, juegos muy interesantes con mecánicas diferentes o ligeramente diferentes, y precisamente este juego, Rommel in the Desert, es en mi opinión al menos uno de los mejores juegos que Columbia Games ha publicado, y ha publicado muchos, y además se aleja algo un poco de lo que suelen ser los juegos de bloques, digamos, se aleja algo en sus mecánicas, y esto es lo que vais a ver cuando explique un poquito cómo funciona el juego. Este juego, Rommel in the Desert, el diseñador es Craig Besenike, así lo digo bien, Craig Besinke, ya lo decía mal, Craig Besinke, que también es diseñador de otros juegos de bloques de madera, por ejemplo de GMT, Triumphant Tragedy, es de este diseñador también. Así que un conjunto en este caso en el Rommel in the Desert se junta una casa que se especializó en juegos de bloques de madera con un autor, Craig Besinke, que también está especializado en bloques de madera, aunque hay mecánicas diferentes. Esto lo explicaré ahora un poco cuando se hable del vídeo. Vamos a echarle, yo creo que lo más sensato y lo más razonable es echarle un vistazo al juego y después hablamos un poquito más. Aquí tenemos el tablero del juego de Rommel in the Desert, que como veis pues representa el norte de África. Tenemos Libia, Egipto, esto sería la Cirenaica, por aquí empezaría Túnez. Y como veis es prácticamente todo desierto, salvo unas pequeñas zonas. Esta zona de aquí, que es una zona tipo pantanosa, y la versión del Cátara que tenemos aquí. Pero ¿cuáles son los accidentes geográficos que vemos aquí más importantes? Bueno, pues evidentemente lo primero son las ciudades. Las ciudades son los puntos estos de aquí y estos de aquí también. Las que vemos en el hexágono, estos hexágonos de aquí, Bardia, Tobruk, Benghazi, son fortalezas. Y luego, desde luego, lo más importante para el juego son las carreteras, los diferentes tipos de carreteras. Tenemos carreteras principales, que son esta línea roja que va sobre todo junto a la costa, que en el juego se llaman carreteras. Luego tenemos lo que se llaman caminos, que serían estas otras de aquí punteadas, con este punto un poco más gordo. Y finalmente tenemos los senderos, que son estos puntitos más pequeñitos. Por todos ellos vamos a poder circular el abastecimiento y se van a poder mover nuestras unidades con un poquito más de facilidad. Otra cosa que tenemos es en accidentes geográficos que destacan son las crestas que tenemos en diferentes partes. Sí, hay unas crestas de montaña que representan las zonas montañosas, y muchas veces hay unos pasos para dar las carreteras o los caminos pasen a través de ella. Esto va a ser importante en el juego porque aquí vamos a tener un límite a la cantidad de unidades que vamos a poder mover a través de un lado de hexágono para atacar al enemigo.
Y ese límite va a depender del tipo de lateral que sea y si hay o no hay paso. Normalmente en una zona donde tenemos una cresta no podemos pasar, y si hay un paso, pues eso nos va a dar paso, literalmente, nos va a permitir avanzar por ahí, pero va a haber un límite a las unidades que podemos mover. Y esta va a ser uno de los condicionantes más importantes en el juego. Otra cosa que tiene el tablero que vemos es el marcador de turnos de juego, que en realidad llega hasta 10, pero la campaña son más turnos porque se repiten. Te llegas al 10, otra vez empiezas aquí y vas siguiendo. Como veis, están aquí puestas diferentes fechas: septiembre del 40, abril del 41, febrero del 42. Según vas avanzando la campaña, si juegas la campaña, juegas escenarios. El juego trae bastantes escenarios también. Y luego, muy importante, son las tablas que tenemos a los lados del juego. Todas estas de aquí y aquí para que las vea el otro jugador. Este es el tablero que viene en el juego, pero Do It Games en la edición en español ha sacado, además del tablero, ha sacado un tapete de neopreno, que es este que tengo aquí, que es el que voy a usar para mostraros el juego, sobre todo porque los hexágonos son algo más grandes y en este juego hay momentos en los que hay bastantes fichas en un solo hexágono, porque no hay límite de apilamiento, es decir, no hay límite a la cantidad de unidades que puedan estar en un hexágono, y esto hace que a veces hay muchas fichas y como los bloques de madera son grandes, ocupan sitio, para lo cual es mejor el tablero neopreno, que es este de aquí, que como veis es exactamente lo mismo pero algo más grande. Esto, para los que queráis comprarlo a nivel lujo, pues el tapete viene muy bien. Bueno, pues ya hemos visto un poquito más o menos cómo es el tablero. Voy a enseñaros ahora las fichas, que son muy semejantes a otras que conozcáis en juegos de bloques de madera, pero no son iguales. Y luego las tablas, porque las tablas nos van a decir todas las cosas que no van a venir en las fichas. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, pues aquí tenemos las fichas del juego, las unidades, que como veis son bloques de madera, se le ha puesto una pegatina encima, y los bloques estarían, los estoy poniendo hacia arriba, pero en realidad estarían así. De manera que el contrario vería el lado donde no hay nada y el jugador, el dueño de la ficha, vería el valor. Y además, suponiendo que esta parte de aquí fuera el suelo, siempre estaría el número de arriba indicando la cantidad de fuerza, los pasos que tiene la unidad. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues bueno, lo que vamos a ver, lo principal que vemos es el símbolo, el tipo de unidad que es. Tenemos blindados, tenemos infantería mecanizada, unidades de reconocimiento, artillería, infantería motorizada. Luego lo más notorio que tenemos, esta la he puesto al revés, lo más notorio que tenemos es la cantidad de pasos, que es el número que está hacia arriba, siempre suponiendo que este lado de aquí es el suelo. Y eso va a ser, por un lado, la cantidad de dados que tiran en combate, y por otro lado, la cantidad de pasos que son capaces de aguantar, de impactos que son capaces de aguantar las fichas. Como veis, lo que nos indica, a diferencia de otros juegos de bloques de madera, es cuál es su capacidad de movimiento y cuál es el número que deben sacar en un dado de 6 para impactar. Todo esto nos lo va a indicar las tablas que están en los lados del tablero, que van a complementar la información de las fichas. Los números que vemos aquí o las letras que vemos en las fichas, lo que nos indica es su despliegue y a qué unidad pertenece, una identificación histórica. Por ejemplo, los del eje que tenemos aquí, veis que arriba a la izquierda ponen la I, que es la I de inicio, son unidades iniciales, van a empezar la partida, si estamos jugando a la campaña o al escenario del 40. Y lo mismo le pasa a los aliados. Aquí tenemos los alemanes, que tienen el fondo verde, y los italianos, que son las unidades con el fondo amarillo y el símbolo con un tono azul. Y en el otro lado las unidades de la Commonwealth, pues tenemos los ingleses, que serían estos de aquí con el fondo marrón dentro del símbolo, y luego los otros colores nos van a indicar diferentes tipos de unidades de otros países. En este caso tenemos las australianas, que son estas de aquí de color rojizo, y las indias, las hindús, que son estas verdes, que no tiene mayor efecto en el juego, simplemente un poco pues una identificación histórica de las unidades que eran. Como en todos los juegos de bloques, cuando las unidades vayan recibiendo impacto se van a girar, de manera que, por ejemplo, si esta unidad de australiana recibiera un impacto, vemos que está el 4, insisto otra vez, suponiendo que esto es el suelo, la giraríamos si recibiera un impacto, de manera que
estaríamos en el 3. Un segundo impacto la pondré en el 2. En el 1, y si recibiera cuando solo tiene uno recibiera un impacto, se eliminaría. Bueno, esto es igual que otros juegos de bloques, pero bueno, para los que no conozcan los juegos de bloques. Pero hay una cosa que vais a notar, si os fijáis bien, veréis que las unidades alemanas, los números van de 2 en 2. Tenemos 6, 4, 2, 6, 4, 2, 2 solo, no hay unos, no hay números impares. ¿Por qué? Se supone que las unidades alemanas son unidades de élite. Eso significa que tienen más pasos de los que podría tener una unidad que es cuadrada, como sería esta, ¿no? Y además significa que en el combate, para dañarlas, vamos a tener que hacer 2 impactos. Un solo impacto no es capaz de dañar a una unidad de élite. Esa es la gran diferencia que tienen. Bueno, tiran más dados, porque por ejemplo esta unidad va a tirar 6 dados en combate. Siendo una unidad cuadrada, lo máximo sería 4. Pero bueno, como van de 2 en 2, pues serían 6 impactos. Y para hacerle un solo impacto no le haría nada. Y para eliminarla necesitaremos hacerle 6 impactos. ¿Vale? Esto es lo que nos va a indicar la información que tenemos en las fichas. Muy importante también lo que he dicho antes, y es que por el otro lado, el otro jugador no va a saber qué es lo que tenemos. Y si bien en este juego no hay unidades falsas, no hay decoys, sí es importante saber el tipo de unidad a la que nos vamos a enfrentar para saber qué es lo que tenemos que llevar. Y esto a veces va a ser un poco una de las partes más interesantes del juego, saber gestionar eso, la información que tú dispones del enemigo y la que tiene el enemigo de ti, y cómo poder usarla. Y también el movimiento, porque todas las unidades de aquí van a tener movimientos ligeramente diferentes, que ahora lo veremos en las tablas que están en el tablero. Voy a enseñaros ya directamente las tablas del tablero. Como he dicho, todas las demás datos que no nos vienen en la ficha lo vamos a tener aquí en las tablas. ¿Y qué es lo primero que tenemos? Pues aquí tenemos, en esta zona de aquí, tenemos la velocidad, es decir, la cantidad de puntos de movimiento o unidades de movimiento que tiene la ficha, dependiendo del tipo de tropa que sea. Y también tenemos aquí unos puntos de aumento, eso que pone PAs, que van a ser los puntos que nos va a costar. Cada turno vamos a tener unos puntos de aumento, que es una especie de puntos de refuerzo, que vamos a poder gastar para algunas unidades que tengamos dañadas, recuperarlas. Y ahí nos dice el coste en puntos de recuperar esas unidades. De cada unidad, recuperar un punto, pues tiene un valor diferente. Aquí tenemos el terreno, y normalmente el límite también de unidades que pueden pasar a través de ese tipo de terreno. Montaña 0, cresta o marisma 0, paso 1, despejado 2. Y tenemos las bonificaciones por carretera. Es decir, una carretera, las rojas nos van a dar 4 puntos de movimiento extra, los caminos 2, los senderos 1. Eso combinado con los valores de movimiento, pues va a ser lo que vamos a poder realmente mover. Esto va a hacer que realmente en el juego se va a ir moviendo uno mucho, sobre todo por los dos tipos de carreteras principales, las carreteras y caminos. Pero aquí tenemos otra tabla, que es esta tabla es esta tabla de aquí, que es la tabla que nos va a indicar la cantidad, no los dados es la cantidad de puntos de fuerza que tiene la unidad, pero con qué números necesitamos sacar en el dado para hacer impacto al enemigo. Entonces lo vamos a ver aquí, dependiendo de la unidad que ataca, cruzaremos la unidad que ataca con la unidad que defiende, y nos puede dar varios resultados. Nos puede decir FS, que es fuego simple, es decir, fuego simple significaría que daríamos a 6. Necesitaríamos sacar un 6 en un dado de 6 para impactar al enemigo. Veis que algunos fuegos simples están con un circulito. Esto significa que es objetivo específico. Significa que normalmente cuando hay blindados deben atacar primero a los blindados, cuando hay infantería debe atacar primero a la infantería. Eso es lo que significa. Y luego tenemos cuando se cruzan los diferentes tipos de armas, que es cuando empieza a haber resultados diferentes. Por ejemplo, los blindados atacando infantería, vemos que pone FD. FD es fuego doble. Significa que los blindados atacando infantería van a impactar con 5 y 6. Fuego doble es impactar con 5 y 6. Fuego simple, impactar solo con 6. Y hay una tercera cosa que es FT. Fuego triple. Que sería impactar con 4, 5 y 6. Que eso solo va a ocurrir cuando atacamos a unidades de artillería que no tengan apoyo. Son unidades de artillería. Y el rosa, este color rosa, nos indica que no tienen apoyo, solo si el objetivo no tiene apoyo. Y el amarillo, esto significa que cuando las unidades que atacan son de artillería, disparan primero. Las unidades de artillería siempre van a disparar primero. Aquí en el combate, luego lo explicaré, normalmente siempre va a disparar primero el defensor.
Pero si hay artillería, la artillería, incluso la artillería del atacante, lo va a hacer primero. Antes, si hay artillería del defensor, la artillería del defensor primero, luego la artillería del atacante. Bueno, lo iréis viendo. Es decir, que en estas tablas que tenemos aquí tenemos el resumen de muchas cosas, de mucha información que no viene en las fichas. Las fichas, como habéis visto, son simples, solo nos indica la cantidad de pasos que hay, que van a ser los dados que vamos a tirar, y también el aguante de la ficha. Pero el resto está aquí, el movimiento y la capacidad, digamos, con cuánto vamos a impactar al contrario. Y otra cosa que está aquí, que no os he explicado aún, veis que está aquí, opciones de turno. Veis que hay una serie de símbolos de suministro, estos círculos mitad blanco, mitad negros. Y esto nos va a indicar el tipo de acciones que vamos a poder hacer y qué gasto de puntos de suministro, de cartas de suministro necesitamos para hacer. Un movimiento M es movimiento, C combate. De manera que, por ejemplo, si utilizáramos una opción básica, vemos que el básico cuesta una carta, porque va a ser una carta de suministro, y nos permite hacer un movimiento y un combate. En cambio, si hacemos una opción ofensiva, que nos costaría 2 suministros, puedes hacer 2 movimientos y un combate. Esto, como vais a ver, es útil, por ejemplo, para concentrar tropas en un solo sitio, porque aquí el límite, lo que he estado diciendo antes, el límite de las unidades que pueden entrar por un lado de hexágono, pues a veces va a impedir que podamos ir con fuerza a atacar a una posición. Tenemos también el asalto, que veis que pone movimiento y combate, pero combate con una estrellita, porque podemos realizar un ataque de asalto. Un ataque de asalto significa que todo el mundo va a doblar la cantidad de dados que tira. Es decir, va a ser un ataque mucho más sangriento, mucho más peleado, y eso es lo que va a significar. Y veis, tienen gasto de 2 puntos de abastecimiento. Y finalmente tenemos la última opción, o la penúltima opción en realidad, que es esta, la tercera de Blitz, que nos gasta 3 puntos de abastecimiento, 3 cartas de abastecimiento. Y nos permite hacer movimiento y combate, y luego después otro movimiento y combate. Es decir, nos permitiría mover a un sitio, atacarle, eliminar y luego seguir avanzando. Lo cual, pues efectivamente hace el efecto este de Blitz de avance rápido blindado. Y finalmente hay una opción, que es la de abajo, que no tiene coste, que es pasar. No haces nada. No haces nada, no puedes hacer nada, salvo, veis que pone una R. Es un movimiento de repliegue. En algún momento puedes decir, coger unidades tuyas sin que te cuesten puntos y retirarlas. Tienes que retirarlas hacia tu lado, hasta tu zona de abastecimiento. Ahora os explicaré un poco cuál es la zona de abastecimiento, pero bueno, lo podéis imaginar. Los aliados se retiran hacia Alejandría, hacia Egipto, y los alemanes se retiran hacia el Agelia, que es Túnez, básicamente. Bueno, visto esto, vamos a ver un par de cosillas más que tiene el juego, las cartas, y luego hablamos ya directamente de cómo funciona el juego. Bueno, pues este es el mazo de cartas que hay en el juego, que a los que no conozcáis este juego os va a sorprender el que hay, porque solo hay 2 tipos de cartas. Cartas como esta, que no tiene suministro, y carta como esta, que es si hay suministro. Porque este mazo solo se va a usar para simular el suministro, y en realidad también para hacer las acciones, porque en este juego realizar acciones nos va a costar suministro, es decir, nos va a costar jugar cartas de suministro, cartas de estas. Estas son cartas que son un poco para engañar, y también para que el otro realmente nunca sepa qué cantidad de suministros, qué cantidad de cartas de suministro tenemos. Voy a mostraroslo porque es muy curioso cuando uno no conoce el juego. ¿Veis? Son todas cartas con suministro o sin suministro. Pero no hay números, no hay texto, no hay nada. Esto de aquí es la zona de escenarios del libro de reglas. Esto de aquí es el libro de reglas. Y tenemos los escenarios. ¿Por qué os enseño esto? Porque aquí nos va a indicar qué es lo que vamos a poner. Tenemos el escenario del 40. Entonces dice las unidades que empiezan por el lado de los aliados y las unidades que empiezan por el... No, estos son los alemanes. Y estos son el eje, y estos son los ingleses. Y también nos va a indicar la mano inicial de cartas, en este caso 6, y el reabastecimiento, la cantidad de cartas que vamos a robar cada turno. Es decir, que vamos a tener que tener mucho cuidado con eso, porque al principio vamos a tener una mano de 6 cartas, ambos jugadores de hecho, pero luego vamos a recibir menos, no va a ser tan fácil hacer las cosas cada turno, o vamos a poder hacer en realidad menos cosas. Eso es el escenario del 40, y la campaña empezaría en el 41, lo indica aquí, y ya colocaríamos con el escenario del 41, que estaría aquí.
Yo voy a hacer el despliegue inicial de la campaña, que es el escenario 41, para mostraros un poquito cómo funciona el juego. Voy a insistir como siempre que esto no es un tutorial. Lo que yo quiero es que tengáis una impresión, una idea de cómo funciona el juego y ver si eso os resulta interesante o no resulta interesante. En este caso, siendo un juego antiguo, veréis que tiene ideas muy interesantes y ideas que yo creo que no se han usado mucho en otros juegos y que hacen que este juego sea único. Voy a desplegarlo. Pues, bueno, aquí ya he separado las unidades que vamos a usar, que voy a usar en el ejemplo este, que va a ser un poco el comienzo de la campaña, el escenario del 41. Y lo que tenemos son las unidades alemanas, digamos del eje, que están aquí, italianas y alemanas, que van a empezar en su base, que es el Agelia, esta zona de aquí, y pueden empezar en el Agelia o a 2 hexágonos de aquí. Habrá que colocarlas todas aquí en esta zona. Mientras que los ingleses, pues tienen las fichas que tienen la I, que son estas de aquí, este grupo de aquí, todas estas de aquí, que pueden colocarse en cualquier lado en Libia. Y las que tienen la T, que se colocan en Tobruk, comienzan todas en Tobruk. La base de los aliados, la tenemos ahí al fondo, es Alejandría. ¿Por qué son importantes la base, Alejandría y el Agelia? Si el enemigo controla la base, perderemos la partida de manera decisiva automáticamente. Y además es el punto desde el que sale nuestro abastecimiento y hace el que tendremos que retirarnos si hacemos un repliegue, por ejemplo. Son importantes. Tenemos que tenerlos siempre más o menos protegidos mientras haya enemigos cerca. Porque un avance rápido o un avance inesperado nos puede desarmar. Otra cosa que es importante son los fuertes. Los fuertes veis que tienen dos números. Un número a la izquierda, una barra y un número a la derecha. Es el número de unidades, de bloques, que están automáticamente abastecidos cuando están en ese hexágono. El número de la izquierda es el número del eje, de los italianos y alemanes, y el número de la derecha es el número de los aliados. Y además los fuertes son importantes porque el defensor, cuando esté en un fuerte, siempre va a tirar el doble de dados. Por lo cual pues hace duro el atacar. Voy a hacer el despliegue, voy a colocar las cosas, pero lo voy a colocar mirando hacia arriba, hacia vosotros. De manera que siempre tened en cuenta que esta parte de aquí va como si fuera el suelo y el número que está hacia aquel lado, hacia arriba, es en la unidad, la cantidad de pasos que le quedan a la unidad. Esto lo hago para que lo podáis ver, porque si colocara los bloques de pie, pues no se vería. Voy a desplegarlo, ¿vale? Aquí el despliegue pues ya empieza un poco la estrategia de cada uno. En el caso sobre todo los ingleses, ¿qué hacen? Se retiran muy atrás. Lo normal es que comiencen intentando defender Bengasi al menos, que es un fuerte, y cortarles la ruta más importante, que es la carretera que va por la costa, la carretera roja. Pero bueno, ahí ya empieza la estrategia de cada jugador, y como quiero decir, lo normal es que el alemán también trate de avanzar siguiendo la carretera, pero podría intentar cortar por Cirenaica, por los caminos de Cirenaica, aunque es más arriesgado, y va a poder hacerlo con menos unidades. Pero, de nuevo, lo que digo muchas veces, ya depende de la estrategia y de la forma de jugar de cada jugador. Yo voy a desplegarlo. Bueno, pues ya he desplegado, todas las unidades de Tobruk comienzan en Tobruk, y las unidades de los ingleses que pueden empezar en Libia, pues las he repartido. ¿Dónde he colocado? Pues las más fuertes las he colocado aquí en Bengasi, las dos infanterías motorizadas con unos blindados. Y luego las otras, las infanterías mecanizadas y otra motorizada, pues un poco para cortar los caminos y el avance por aquí, que no sea tan sencillo. Y los del eje, italianos y alemanes, pues todos empiezan en esta casilla de aquí, aunque no entran en Ayedavia. Aunque no entran todos colocados aquí, pero bueno, se supone que todos están en este hexágono de aquí. En el escenario normal, normalmente los escenarios es el jugador aliado el que comienza, el jugador del eje el que comienza jugando. Aunque esto puede variar. Estamos listos para empezar, pero nos falta una cosa muy importante, que son las cartas de suministro. En este escenario cada jugador comienza con 6 cartas, así que voy a repartir 6 cartas a cada jugador. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cartas a cada jugador. No voy a mirar las aliadas, que las voy a dejar aquí de momento, porque al ser el jugador alemán el que empieza, el jugador del eje, pues vamos a mirar las del eje. El jugador aliado podría jugar una carta podría intentar retar, digamos, la iniciativa. Le diríamos, juego una carta de abastecimiento. Y el alemán podría responder a eso también con una carta de abastecimiento. Y esas cartas se van a perder. Esto puede hacer que, por ejemplo, el jugador aliado juegue una carta
sin abastecimiento una carta blanca, una carta de 0 de abastecimiento, y le obligue al jugador alemán a gastarse un suministro para mantenerle la iniciativa. Porque si el jugador aliado jugara un suministro y no lo jugara el alemán, la iniciativa pasaría a los aliados. Y veis que aquí ya comienza una pequeña pugna de engaño, no engaño, contra engaño, que es una de las cosas que hacen realmente interesantes este juego y a todos los juegos de bloques, pero en este en especial además tiene este asunto con las cartas. Vamos a suponer que en principio el aliado no lo hace. Y sería el turno del alemán. Vamos a ver qué cartas tiene el alemán. Pues le han salido 4 con suministros y 2 que no. Esto es más o menos, yo creo que es lo normal. Debe haber como 2 veces más cartas de suministro que sin suministro. No las he contado, pero creo que andan por ahí. Así que el jugador alemán pues diría, voy a usar estas 2 cartas. Por ejemplo. El aliado no sabe lo que es y no se hace una idea, ¿no? Y además es que va a poder usarlo, es decir, al jugar 2, ostras, va a poder hacerme una acción ofensiva de movimiento y combate. Podría ser. Vale, ¿qué tipos de movimiento? Vamos poco a poco. Tenemos una hoja de ayuda que nos va a ser muy útil. Voy a dejar aquí las del eje. En el juego tenemos esta carta de ayuda, donde viene un resumen de las reglas por detrás y por el otro lado también un poco la secuencia de juego y demás. Es decir, es una ayuda que ayuda realmente, que está bien. Entonces vemos aquí que lo primero que nos dice aquí son las opciones del turno. ¿Qué opciones tenemos para jugar? Que es lo mismo que viene aquí en esta tabla. Así que comenzará el alemán decidiendo qué es lo que hace. Y podría decir, venga, pues yo juego un suministro, os voy a dejar aquí lo de descarte. Un suministro para mover. Tipos de movimiento que hay. ¿Qué es lo que iba a decir? Movimientos. Tenemos varios tipos de movimiento. Tenemos el movimiento de grupo, que sería elegir un hexágono y todas las unidades de hexágono se pueden mover. Hacer movimiento normal. Pueden cada uno irse para un lado, moverse juntas, separarse, lo que quieran. Hay otro tipo de movimiento que es el movimiento de reagrupación, que es elegir un hexágono y hacer que todas las unidades se muevan para allá. Pero para ello tenemos que marcar lo que se llama un punto de mando. Y esto lo vamos a hacer. Bueno, aquí tenemos unas fichas, buscamos la ficha de punto de mando, esta de aquí, y lo marcamos. Podemos decir, si las tuviéramos dispersas, pues venga, si hay unidades por aquí dispersas, podemos decir, venga, pues todas se reúnen aquí. Una cosa importante es que este punto de mando no lo podemos poner en hexágonos enemigos. No podemos hacer que nuestras unidades se reúnan y avancen sobre un solo sitio. Para eso tendremos que hacerlo con movimientos de grupo, con 1 o con 2, y para eso está el movimiento doble de grupo, el movimiento ofensivo. Bueno, vamos entonces en el alemán. El alemán, siempre digo el alemán, pero en realidad es el eje, son italianos y alemanes. Ha gastado una carta de suministro y va a hacer un tipo de movimiento de grupo, es decir, va a activar todas estas unidades de aquí de un solo hexágono, están todas en un hexágono, para que se muevan. Que moverse, cada casilla tiene vale un punto de movimiento. Y la cantidad de puntos de movimiento que tienen nuestras unidades, pues le hemos visto que está ahí en la tabla. Aquí. Básicamente la infantería se mueve 1 y las motorizadas, blindadas y tal se mueven más. Normalmente 2, 3, incluso 4 las de reconocimiento, que sería esta unidad, por ejemplo, es un reconocimiento, movería hasta 4. Pero si lo hacemos por las carreteras, los caminos y los senderos, vamos a tener una bonificación. Las carreteras rojas nos dan 4 puntos de movimiento, los caminos nos dan 2 y los senderos nos dan 1. Y podemos combinar estos movimientos. Lo que pasa es que siempre nos va a dar el bono menor. Es decir, si combinamos un movimiento por una carretera roja nos da 4 puntos y movemos también por un camino que vale 2, pues el bono que tendremos son 2 puntos, no los 4 de la carretera. Bueno, esas son reglas que son más o menos normales en muchos juegos y son un poco de lógica. ¿Cómo moveríamos? Recordad que no estaríamos viendo qué tiene el otro jugador, así que tendríamos que tener cuidado. Cosas que pasan, por ejemplo, colocando aquí, que es lo más lejos que puede colocar el alemán, para entrar en Bengasi necesitamos 1, 2 y 3 puntos. Y hemos dicho que la infantería solo mueve 1. Si lo hacemos por carretera vamos a poder hacerlo, porque nos va a dar 4 puntos de movimiento extra, de manera que tendríamos 5, llegaríamos de sobra. Pero en el momento que nos salgamos de la carretera va a ser complicado.
Y aquí es donde empiezan a entrar en juego otros factores del juego, que son la cantidad de unidades que pueden pasar a través de un lado hexágono para atacar. El límite normal de unidades que pueden pasar por un lado de hexágono es de 2 unidades solo. Y si es un paso, una zona como esta, solo 1. Esto significa que si nosotros avanzamos por aquí con los italianos, solo vamos a poder meter 2 unidades aquí. Porque aquí vemos que hay una cresta que nos impide pasar y por aquí tendríamos que dar la vuelta y entrar por aquí. Y ya nos costaría más movimiento porque serían 1, 2, 3, 4 y 5. No llegaríamos con las unidades de aquí, pero sí llegaríamos con las unidades mecanizadas o blindadas de los alemanes. De manera que lo que podríamos hacer es avanzar con 1, 2, meter voy a colocar los ingleses así, meter ahí una infantería italiana y una segunda infantería italiana. Con esto habríamos cubierto ya el límite de lo que puede traspasar por ese lado. Y tendríamos que dar la vuelta. Y vamos a utilizar, por ejemplo, los blindados y la infantería mecanizada alemana para hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Pero solo va a poder pasar uno. Solo uno. De manera que solo podrán moverse, por ejemplo, esta unidad aquí. Porque los pasos tienen un límite de 1. Con la otra unidad, no sé si nos va a dar tiempo a dar la vuelta. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No llegaríamos. O sí llegaríamos, sí, porque los mecanizados, ¿cuánto mueven? 3. Lo vemos aquí. Mueven 3. Y 4 que nos da la carretera, 7. Pero no vamos a tener ese 4 porque hemos pasado en algún momento, hemos pasado por un sendero. Como se utiliza el bono menor, solo vamos a sumar 1. Es decir, vamos a tener un máximo de 4 puntos de movimiento. Así que esta unidad no va a llegar. Puede hacer 1, 2, 3 y 4. Y se quedaría aquí. El reconocimiento tiene un punto más de movimiento, pero no le daría también tiempo a llegar. Podría llegar a esta barca. Y las otras infanterías y demás, pues podríamos moverlas, por ejemplo, para atacar aquí. Podríamos decir, pues este blindado italiano lo movemos aquí con estas infanterías. Que mueven 1 y 2, porque esto es un camino y el camino nos va a dar 2 puntos más de movimiento. Y estas otras unidades, pues podemos decidir, por ejemplo, avanzar por aquí. Bueno, la artillería la podemos llevar aquí también. Y esta la vamos a dejar aquí vigilando. Siempre es conveniente tener alguna unidad en retaguardia para poder enviar a algún lado o para frenar un posible ataque que no se nos lancen hasta tomar nuestra base de la Gelia, por ejemplo, los aliados. Y con esto habría concluido el movimiento. Hemos hecho un movimiento normal, es decir, un movimiento que hemos activado todas las unidades que estaban aquí y como veis, algunas han ido para un lado, otras para otro lado y han acabado en diferentes sitios. Y ahora habría un combate, porque jugando una carta de suministro tenemos movimiento y combate, habría un combate. ¿Vale? Tenemos fase de combate y tenemos 2 combates diferentes, así que realizamos una fase de combate. Vamos a ver cómo son los combates. Vamos a empezar por este de aquí, que es más sencillo. Lo que se haría es... Hay unas fichas para marcar dónde está el combate. Están aquí las fichas. En este caso cogeríamos una casa con los defensores son los ingleses. Cogeríamos una ficha inglesa. Esta ficha de aquí, de inglés de 1. Y la pondríamos aquí. Y todas las fichas estas las trasladaríamos a una tabla de ayuda que tenemos. Tenemos la tabla de ayuda inglesa. Y como hemos colocado el marcador del 1, pondremos las fichas en el 1. Colocaremos las fichas aquí. Estos son mecanizados, lo colocaremos en mecanizados. Y estos son motorizados, estará aquí. Y los del eje, pues la artillería irá aquí. La infantería aquí y aquí los blindados. Vale, siempre contando que esta parte de aquí abajo sea el suelo, de manera que las fichas estarían de pie. Y veríamos cómo se realiza el combate. Esto es por si hay diferentes combates. Aquí sería el combate, un segundo combate, aquí el tercero, pero en realidad se va a ver por aquí. Y el orden de resolución también va a ser así. Empezaríamos por la unidad de artillería. La artillería siempre dispara primero. Tira 2 dados y vemos contra qué dispara. En este caso es infantería. Pues vemos aquí que artillería contra infantería es fuego doble. Es decir, impactan con 5 y 6. Tenemos 2 dados. Cogeríamos 2 dados y dispararíamos. Bueno, primero es la artillería, ojo. ¿Vale? Con 5 y 6. Un 5 significaría un impacto. Con lo cual una unidad quedaría dañada. Y ahora dispararían los defensores, porque siempre dispara primero los defensores, salvo que haya artillería, que era el caso. En este caso, la artillería ha evitado el primer ataque. Y ahora atacaríamos, aquí tenemos 2 y 2, 4 dados. Pero tenemos infantería que ataca infantería, y aquí en la tabla vemos que ese es un fuego simple, es decir, solo a 6. Y infantería mecanizada contra infantería también, solo a 6. Tenemos 2 y 2, 4 dados. Y cogeremos los 4 dados del juego. Es una de las cosas que tiene el juego, y es que tiene pocos dados. Al final se nos quedan, para combates grandes, lo vamos a ver luego, se nos quedan cortos los dados.
Fuego simple significa que damos a 6, 4 dados a 6. Pues ninguno impacta. Y ahora atacarían los atacantes. Tenemos 3 y 3, 6 dados. ¿Veis? Aquí ya nos quedamos cortos con los 4 dados que trae el juego. Pero normalmente tenemos más dados. Yo desde luego tengo más dados. Así que voy a coger los dados que tengo aquí. Ahí tengo mi bandeja tiradados, o una de ellas. Y hemos dicho que son 6. Infantería contra infantería a 6. Tiraríamos los dados. Y un impacto. De manera que los impactos siempre decide el dueño de las unidades qué unidades son los que sufren. El atacante lo que decide es a qué tipo de unidades ataca. Lo que pasa es que la infantería, si hay infantería, siempre tiene que atacar a la infantería. Ahora veremos cuando resolvamos el tema de los blindados, veremos que es diferente. Sería un impacto, y bueno, pues por ejemplo esta unidad de aquí sufriría un impacto. Y ahora atacarían los blindados alemanes. Bueno, italianos en este caso, que son 4. De manera que tenemos 4 dados. Y blindados contra infantería vemos que es fuego doble. De manera que impactan a 5 y 6. Bueno, un 5, un solo impacto. Que podría ser, por ejemplo, esta unidad de aquí. Y con esto se resolvería el combate. Es decir, los combates solo tienen una ronda. No hay más rondas extra, nada. Y estas unidades se devolverían a su posición en el tablero original. Que es donde hemos puesto el marcador de 1 del combate 1. De manera que las unidades inglesas estarían aquí. Y las del eje también estarían ahí todas. Esto, como veis, quiere decir que efectivamente sí, puede haber unidades juntas en el mismo lado. Esto va a ser relativamente común, sobre todo en los asedios. Y aquí vamos a ver un asedio. Porque vamos a resolver este otro combate. De nuevo los defensores son los ingleses, así que utilizaremos también la ficha del 1 para ponerla aquí. Y colocaremos las unidades inglesas que defienden de infantería en la zona de infantería, las blindadas en la zona de blindados y lo mismo con los del eje. Para empezar, aquí hay una cosa especial, y es que es una fortaleza. Significa que los defensores, en este caso los ingleses, van a tirar el doble de dados. Y eso pues tiene su importancia. Porque, por ejemplo, esta unidad de aquí, que son 2 dados, va a tirar 4. Pero tiene que disparar obligatoriamente contra los blindados alemanes. Así que tiraríamos blindados contra blindados, miraríamos en la tabla y vamos a ver que es fuego simple. Es decir, a 6. Tiramos los dados, 4, normalmente tiraría 2, pero 4 porque está defendiendo en fortaleza. Ningún impacto. Y ahora la infantería. Tenemos 4 y 4, 8. Duplicados son 16. 16 dados que tiraríamos contra las unidades de infantería italiana. Porque la infantería debe disparar contra infantería. Y eso nos lo indica también en la tabla. Así que 16 dados. Vamos a tirar de 8 en 8. Aquí van 6 y 2, 8. Tiro 8 y luego otros 8. Fuego simple, es decir, a 6. Pues un impacto. Y tiramos los otros 8. Ningún impacto. Mala suerte para los ingleses. Hay solo un impacto de los italianos. Una unidad italiana sufriría un impacto. Y ahora devolverían el fuego a los italianos con 4 y 3, 7 dados. 4 y 3, 7. Y también fuego simple, a 6. Pero los italianos parece que disparan mejor. 2 impactos. Con lo cual estas unidades sufrirían 2 impactos. Por ejemplo, un impacto cada una. Y se acabaría el combate. Y con esto habría acabado el turno del alemán. Jugaría el jugador inglés. Que cogería sus cartas. Vamos a ver sus cartas. Vale, pues igual que el alemán. Y podría decidir ahora qué es lo que hace. Evidentemente va a tener que llevar los refuerzos de Tobruk a lanzar hacia aquí, porque si no va a tener serios problemas en Benghazi. Así que probablemente con un movimiento normal bastará pues un punto de suministro para hacer una acción básica, movimiento y combate, y activar estas unidades de aquí. Vale, tenemos que hay motorizadas, tenemos unos blindados, unos Matilda, una artillería. Los motorizados tienen un movimiento de 2, los mecanizados tienen un movimiento de 3, y la carretera nos va a proporcionar 4 puntos más de movimiento. De manera que podríamos mover con estas 2
Y los tanques, que también mueven 3. Los tanques mueven 3. Podríamos hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Podríamos llegar hasta aquí y atacar a esta unidad, que recordad que no sabemos cuál es, pero bueno, los ingleses iban con todo esto, pues suponen que una unidad va a poder que 3 unidades suyas podrán con una. De manera que avancen aquí. Pero al entrar aquí tenemos que hacer el movimiento, porque solo por este lado solo puede entrar 2 unidades. Otras tendrán que ir por este otro lado. Así que podemos decir, venga, estas dos van 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y entran por este lado. Y la otra hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y entra por el otro lado. Los ingleses se han estado moviendo por aquí, por toda esta zona de estas unas marismas, porque lo han hecho siguiendo las carreteras, porque si no, no se podrían mover, porque las marismas son impasables, salvo que lo hagas por un camino, una carretera, un sendero o lo que sea. Vale, pues tendríamos este combate, que resolveríamos exactamente igual como hemos hecho. Buscaríamos la tabla del defensor, en este caso es alemán. Así usamos la defensa alemana, la carta alemana, y buscaremos la ficha alemana que nos indica dónde están combatiendo. Tenemos la 1, miramos las unidades, lo ponemos aquí y colocamos. Pues estos son blindados, infantería y... Como siempre, el defensor, en este caso el alemán, comienza disparando. Son 2 dados y debe disparar contra los tanques ingleses, contra los Matilda. Así que son 2 dados a 6. Bueno, pues ninguno. Y ahora atacaría a los ingleses. Comenzaríamos por los blindados contra blindados, que es fuego simple, son 2 dados a 6, ¿no? Y ahora los otros, que son 6 dados, infantería contra blindados, también fuego simple, a 6 de nuevo también. Pues un montón de ellos, con lo cual esta unidad quedaría eliminada. Con lo cual el contraataque inglés ha sido bastante efectivo. Y estas unidades volverían aquí. Y con esto habría acabado el turno. Voy a dejar la unidad alemana aquí eliminada. Con esto habría acabado el turno inglés. Y pasaríamos a jugar el siguiente turno. Porque todavía hay cartas. Es decir, estamos jugando en el turno 1, pero vamos jugando rondas, digamos. Mientras nos queden cartas de suministro, podemos hacer cosas. En el momento que ambos jugadores pasen, pasaría el turno al siguiente. Pasaríamos al turno 2. El alemán todavía tiene cartas aquí, tiene todavía 3 cartas de suministro. Entonces tenemos que ver qué es lo que hace. Pues una cosa evidentemente va a ser intentar reforzar aquí antes de que lleguen estos de aquí con estas unidades. Sería un movimiento y combate, y combaterían todos ahí. Podríamos intentar frenar estas unidades con alguna otra, pero va a ser complicado. Porque los ingleses van a poder pasar por aquí y meterse. Bueno, pues esto sería un poco la dinámica, es decir, ahora tendríamos que tomar decisiones, qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos. También podría intentar avanzar alguna unidad por aquí. Esto debería a los ingleses tener alguna unidad por aquí. Estas de aquí no se han movido, tendríamos que haberlas movido, por ejemplo, antes, ya podrían haber hecho 1, 2 y 3, podrían estar aquí. Y la artillería podría estar por aquí también. Bueno, es decir, veis cuál es la dinámica, es decir, tenemos unas cartas de suministro, un número de puntos, que no vamos a saber cuántos son. Tened en cuenta que en este escenario, por ejemplo en la campaña, vamos a robar solo 2 cartas al comienzo del siguiente turno, de manera que puede que no queramos gastarlas todas ahora, o guardar al menos una, por si queremos hacer una acción mayor luego. Pueden salir 2 cartas en blanco y no hacemos nada, puede ser un poco desastroso. Bueno, eso es lo que hay que ir viendo y un poco gestionando. ¿Qué es lo que haces con tu suministro? ¿Qué tipo de acción, de opción vas a tomar en el turno? Si una acción básica, una acción de movimiento de ofensivo, vas a hacer una ofensivo, por ejemplo, la ventaja que tiene es que te permite hacer 2 movimientos. Es decir, cuando estaban aquí empezando, podrían avanzar un poco cerca, más estas unidades podrían avanzar hacia aquí y luego intentar entrar, o entrar en varias por varias cosas. Cada vez que hay un movimiento, el límite se inicia de nuevo. Es decir, pueden entrar 2 unidades solo por un lado del hexágono en una fase de movimiento, pero si hay 2 fases de movimiento pueden entrar 2 en la primera y 2 en la siguiente, ya son 4 unidades.
Es más complicado, pero claro, es más costoso porque te ha costado dos fichas dos cartas de suministro. Y luego también está la Blitzkrieg, que es movimiento y combate, más otro movimiento y combate. Por ejemplo, si los ingleses hubieran hecho Blitzkrieg aquí, ahora podrían volver a mover y combatir. Podrían a lo mejor atacar esta unidad de aquí o bueno, lo que fuese. Esta es la parte realmente interesante de este juego y que le hace diferente a otros juegos, que vas a tener que gestionarte tus cartas de suministro y decidir qué haces con ellas. Y luego también el tema de que las unidades no siempre tienen un valor intrínseco para impactar, como pasa en otros juegos. Es decir, aquí depende contra qué unidades estés atacando. Una cosa que tiene el juego es que cuando acaba el turno hay una fase donde llegan una especie de suministros, una especie de refuerzo. Se llama fase de aumento. En la fase de aumento, dependiendo del escenario, se van a tirar unos dados y cada jugador va a recibir ese número de puntos de aumento. Con esos puntos de aumento, ¿qué es lo que puede hacer? Pues reemplazar unidades que han sido destruidas o eliminadas. Por ejemplo, el alemán podría reemplazar este de aquí. Tendríamos que ver cuánto cuesta, nos iríamos aquí y vemos que cuesta, cada punto de aumento de una unidad de reconocimiento cuesta 3. De manera que si quisiéramos recuperarla, tendríamos que gastarnos 6 puntos de aumento para recuperarla. También unidades que estén dañadas en el tablero podemos recuperarles puntos. Miraríamos cuál es su coste en puntos de aumento y lo haríamos. Con los puntos de aumento además podemos hacer más cosas. Podemos también comprar campos minados, aunque cuesta 15 puntos. Y podemos comprar alguna carta extra de suministro también, que cuesta 10 puntos. Entonces, dependiendo de qué cantidad tengamos, hay veces que se tiran 2 dados, que a veces se tira uno, a veces se tiran más. Y también puedes ir acumulándolos, guardándolos. Y esta gestión pues también se hace muy interesante el juego, ¿no? Porque poco a poco vas gestionando y luego te van llegando unidades. A partir del turno 2 prácticamente entran unidades. Normalmente le entran unidades en los turnos pares a los aliados y en los impares al eje, pero bueno, hay que ir viéndolo. Bueno, yo creo que os podéis haber hecho una idea si es un juego... Yo es un juego de luego que recomiendo porque es diferente, es divertido, es muy ágil, es un juego que se puede jugar realmente rápido. Los escenarios son para jugar en una hora, hora y media, en un par de horas, y la campaña yo creo que en una tarde, en un par de días se puede liquidar tranquilamente. Bueno, ahora hablamos un poco más de todo esto. Hemos visto que Romulan the Desert es un juego que utiliza una mecánica diferente a otros juegos de bloques de madera. Utiliza, por ejemplo, de una manera muy interesante las cartas para hacer simular el suministro, y también un poco nosotros tenemos que gestionar estas cartas, este suministro, y esto es una de las partes más interesantes del juego. Y luego, bueno, la campaña del norte de África en la Segunda Guerra Mundial es una campaña en sí misma muy interesante, con mucho movimiento de tropas, muchos espacios libres, pero donde precisamente el suministro jugó un papel crucial. Había un momento en el que se decía que las líneas alemanas estaban tan estiradas que transportar un camión de combustible desde el Argelia, digamos desde Túnez hacia donde estaba el frente, cerca de Alejandría, cerca del Alamein, transportar un camión de combustible costaba otro camión de combustible para que ese camión se pudiera mover. Quiero decir, una auténtica pesadilla logística. Y esto nos puede hacer una idea de lo que realmente eso fue, ¿no? Todo esto se simula de una manera abstracta en el juego con las cartas estas de suministro, pero hace que el juego, digamos, tienes que tener en cuenta todas estas cosas, y además se hace el juego muy, muy jugable, muy interesante. A mí realmente es un juego que yo no lo había jugado hasta hace no demasiado tiempo, y es un juego que me sorprendió, me gustó y que he disfrutado mucho jugándolo, la verdad. Creo que es una suerte que Do It Games lo haya publicado en español, porque parece que los juegos que se publican muchas veces tienen que ser los más nuevos, y no, afortunadamente hay casas que están publicando juegos que podrían llamar clásicos, que son muy interesantes y muy divertidos de jugar. Y este, desde luego, es un caso, un juego que merece la pena jugarlo, merece la pena probarlo. Además, ahora que se ha puesto un poco de moda el teatro de operaciones del norte de África, porque GMT ha sacado su Norte África 41 con el sistema de Mark Simonich. Bueno, pues esta es otra forma de jugarlo. Además, yo creo que este juego es más jugable, es más rápido de jugar, aunque claro, es otro tipo de sensaciones al hacerlo. A mí me parece que es un juego que es muy disfrutable, que es un juego divertido, que es un juego entretenido, que es un juego que refleja suficientemente bien lo que es la campaña del norte de África en la Segunda Guerra Mundial.
que yo desde luego recomiendo. Cada uno ya luego tiene sus propias ideas sobre cómo debe ser un juego de la campaña de África, pero bueno, yo creo que este desde luego merece la pena. Bueno, como siempre espero que también os haya merecido la pena el ver este vídeo, el ver alguna cosa diferente, este juego con este sistema distinto. Espero que os haya entretenido y como siempre muchas gracias por verme y hasta la próxima.